Ahora, queremos simplificar los radicales donde el radical, y el número debajo del radical no es un cuadrado perfecto y contiene variables. Entonces, para simplificar este cuadrado de 96x del 9, y al 4, necesitamos comenzar identificando todos los factores cuadrados perfectos de esta expresión. Entonces, comenzaremos escribiendo la factorización prima de 96. 96 es igual a 2 por 48. 2 es primo. 48 es igual a 6 por 8. 6 es igual a 2 por 3, ambos primos. 8 es igual a 2 por 4. 2 es primo. Y 4 es igual a 2 por 2, ambos primos. Ahora, seguiremos adelante y reescribiremos esta raíz cuadrada. Entonces, vamos a escribir 96 como 1, 2, 3, 4, 5 factores de 2 y un factor de 3. Y luego, debido a que estamos buscando grupos de dos factores iguales, escribiremos x al noveno como x a la segunda vez x a la segunda vez x a la segunda. Eso sería x a la sexta vez x a la segunda. Eso sería x al octavo por un factor más de x para x al noveno y luego para y al cuarto. Tendríamos dos factores de y al cuadrado. Y ahora marcaremos con un círculo los factores iguales en grupos de 2, que representarán nuestros factores cuadrados perfectos. Entonces, aquí hay un factor cuadrado perfecto, aquí hay un factor cuadrado perfecto. X al cuadrado es un factor cuadrado perfecto, y así es y al cuadrado. Entonces, todo lo que está en un círculo lo simplificaremos. Lo que no esté encerrado en un círculo, no lo simplificaremos, y para simplificar esto, solo tomaremos un factor de cada grupo. Observe cómo tendremos un factor de 2 aquí y aquí. Tendremos 1, 2, 3, 4 factores de x y 2 factores de y todavía tenemos la raíz cuadrada de 2 veces 3 veces x, que es 6x. Entonces, esto se simplifica a 4x a la 4ta, y a la segunda raíz cuadrada 6x. Ahora, queremos simplificar el negativo 2 veces un codo de 54x al 4tu. Debido a que esta es una raíz cúbica, ahora estamos buscando factores de cubo perfectos. Entonces, comenzaremos escribiendo la factorización prima de 54, que sería 9 veces 6. 9 es igual a 3 por 3, ambos primos. Y 6 es igual a 2 por 3, ambos primos. Entonces, ahora escribiremos esto como negativo 2 veces la raíz cúbica y luego para 54, vamos a escribir 3 factores de 3 y un factor de 2, y luego para x a la 4ta. Porque estamos buscando grupos de 3, escribiremos x a la tercera vez x. Y ahora rodearemos grupos de 3, que representan nuestros factores de cubo perfectos aquí y aquí. Entonces, todavía tenemos este 2 negativo aquí, y luego tenemos la raíz cúbica de 3 a la tercera, que es 3, la raíz cúbica de x a la tercera, que es x, y luego nos quedamos con la raíz cúbica de 2 veces x o 2x. Entonces, esto nos deja con 6x negativo a la raíz del tercer cubo 2x. Entonces, aunque encontrar el método de factorización prima puede llevar un poco de tiempo, es muy útil para simplificar los radicales. Espero que hayas encontrado esto útil. _265 de C64 a 8 Fa 7.